Mira, a este con enfoque católico y virtual. Hermano, muy buenas noches, hermano. Buenas Hoy, noches, hermano. gracias por estar con nosotros, hermano. Gracias por participar en este espacio, que es suyo también, ¿no? Y que nos trae un tema muy importante, la ética bíblica y la realidad nacional en el Ecuador actual. Entonces queremos que todos participen, vamos escuchando, anotando, siguiendo todas las jotas que el hermano nos dé. Él es el doctor Amado Ramsés Ibrahim, es laico misionero y profesor en pastoral bíblica. Entonces, no sé, hermano, si desea empezar, arrancamos ya desde. Listo, hermano Juan, muchas gracias. La verdad, el tema de hoy es muy importante, así que, queridos hermanos y hermanas, es un honor poder compartir con ustedes hoy, la verdad, una reflexión profunda sobre un tema de gran relevancia en el contexto nacional e internacional también, que es la ética bíblica y la realidad nacional en el Ecuador actual. Y voy a dar una especial atención a las elecciones presidenciales y parlamentarias que marcan el rumbo de nuestro país. Así que a lo largo de esta hora, espero que podamos examinar cómo los principios que encontramos en las Sagradas Escrituras pueden ser una luz que ilumine nuestras decisiones y cómo a través de los relatos bíblicos podemos encontrar guía para enfrentar los desafíos de la realidad política, la realidad social, la realidad económica que vivimos. Así que voy a comenzar con la ética bíblica como fundamento de la justicia, porque la verdad este es el valor que más necesitamos aquí en Ecuador, la justicia. Y la ética bíblica es el fundamento de la justicia que necesitamos en la realidad nacional ecuatoriana. La ética bíblica, entendida como la enseñanza moral y ética contenida en las escrituras, la verdad tiene una enorme influencia en la vida cristiana y en la formación del carácter de los creyentes, ¿no? En el Antiguo Testamento encontramos el fundamento de la justicia social, la justicia económica, la ética política en una relación directa con Dios. La revelación de Dios a través de la ley de Moisés, la ley mosaica, es una guía para la humanidad en su interacción con el prójimo, pero también es una reflexión constante sobre el sentido de la justicia, el sentido de la equidad, el sentido de la fidelidad a los principios divinos. En el libro de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, Dios nos dice que la justicia, solo la justicia seguirás. Así dice Dios, literalmente. La justicia, y lo repito otra vez, solo la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Esta es una de las directrices claves en la ética bíblica, que la justicia no es solo un principio moral, sino un mandato divino que debe prevalecer o prevalecer en todas las esferas de la vida, incluido la vida política, ¿no? Hoy en el Ecuador estamos en un momento crucial en el que la justicia se encuentra amenazada. Eso para hablar de manera bonita, ¿no? Solo voy a llamarla justicia amenazada porque la corrupción, el abuso del poder, la falta de transparencia ya han caracterizado muchos de los procesos políticos y económicos en el Ecuador. Pero como cristianos estamos llamados a reflexionar sobre cómo la justicia bíblica debe manifestarse en nuestras decisiones políticas. De acuerdo con el Salmo 82, el Señor nos exhorta: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al necesitado. Esta enseñanza nos recuerda que debemos velar
por aquellos más vulnerables de nuestra sociedad ecuatoriana, los marginados, los pobres, quienes a menudo son los más afectados por las decisiones políticas, ¿no? Em, la ética bíblica también habla de la corrupción. La corrupción es un tema recurrente en las escrituras. A lo largo de la Biblia vemos cómo la injusticia y la opresión surgen cuando los gobernantes se desvían de la verdad y respeto a los mandatos divinos. En el libro de los Proverbios se nos dice, el envío acepta soborno en secreto para pervertir las sendas del derecho. Este versículo nos muestra que la corrupción, que se ha convertido en un fenómeno tan prevalente en muchas partes del mundo, no solo en el Ecuador, también es un mal que debe ser erradicado. En el contexto ecuatoriano, no podemos ignorar la creciente desconfianza hacia las instituciones públicas. No podemos ignorar la falta de transparencia en la administración pública. Una de las enseñanzas más poderosas que la Biblia nos ofrece es la insistencia en que la verdad prevalezca. En el libro de Efesios, Efesios dice, el apóstol Pablo nos exhorta y dice, por lo tanto, dejando la mentira, hablad verdad, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad como principio moral es fundamental para cualquier nación, ¿no? La verdad es el fundamento más moral que necesitamos en la nación ecuatoriana, porque de la verdad se busca la prosperidad. Y no es solo un mandato ético, sino una expresión del carácter divino. Esto nos lleva al punto crucial que como cristianos, como ecuatorianos, debemos ser testigos de la verdad en todos los aspectos de nuestras vidas. Esto incluye el voto, la participación en la política y el apoyo a aquellos líderes que realmente sigan los principios de la justicia, de la equidad y de la transparencia. Las elecciones presidenciales y parlamentarias que se llevan a cabo en unas horas, como todos los procesos democráticos, son una oportunidad para que tomemos decisiones fundamentales en estos principios, es decir, en la luz de la ética bíblica. Y a lo largo de la Biblia también se habla de la corrupción, de los gobiernos injustos y también de los gobiernos justos. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel encontramos el relato del pueblo de Israel pidiendo un rey. Aunque al principio su petición parece legítima, el profeta Samuel advierte que el rey que elijan será un gobernante que les oprimirá y tomará lo que les pertenece. El deseo de un rey, sin consultar a Dios, llevó al pueblo a elegir un líder que finalmente no representaba los valores de justicia que Dios deseaba para ellos. Este relato es un claro ejemplo de cómo el pueblo puede a veces tomar decisiones políticas que parecen ser lo mejor para el momento, pero que en realidad terminan siendo perjudiciales a largo plazo. En las decisiones es crucial que recordemos este principio, que nuestras decisiones deben ser guiadas por la justicia divina y no por intereses momentáneos o intereses populistas o egoístas. Así que también en la mística judía, en la mística bíblica, en la mística cristiana, que es parte de la literatura cristiana, en un sentido estricto, eh, la justicia forma parte
de la tradición cristiana. Algunos de los principios de la mística cristiana pueden ofrecer una reflexión interesante sobre la ética bíblica y el comportamiento humano. En el ámbito de la literatura cristiana y la literatura judía también, se habla de los mandamientos, pero de otra forma, que la primera de los mandamientos es la sabiduría. Nosotros sabemos que el primer mandamiento es amarás a tu Dios y a Él servirás. Y este mandamiento viene de la sabiduría. Así que siempre se habla en la ética bíblica sobre la sabiduría humana como derivada de la sabiduría divina. La literatura cristiana también habla siempre de la rectificación del mundo. Así que cuando alguien te dice, no, es que no vamos a rectificar al mundo, no podemos rectificar al mundo. Mentira. La ética bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos da la responsabilidad de la rectificación del mundo. Y este es el mensaje principal de Jesús. Jesús cuando habla del reinado de Dios o el reino de Dios, el reino del Padre, ¿qué es el reino del Padre? Es la rectificación del mundo. Y somos parte de esa rectificación del mundo y somos responsables de esa rectificación del mundo. Así que el concepto de la rectificación del mundo es profundamente resonante con los ideales cristianos de justicia y misericordia. El cristiano está llamado a reparar al mundo a través de sus acciones, buscando la paz, buscando la justicia y el bien común. Así que en el contexto de las elecciones, esto puede traducirse en la responsabilidad de elegir líderes que realmente buscan lo mejor para nosotros, sin importar su estatus social, sino buscando siempre la restauración de la justicia, ¿no? Así que el reino de Dios es lo que nosotros buscamos y el reino de Dios es algo práctico. El reino de Dios, Jesús no habla teorías, Jesús habla práctica, Jesús habla de la vida cotidiana con acciones pequeñas que hacemos cada día, podemos llegar al reinado de Dios. El reinado de Dios es igual a la rectificación del mundo. Así que como cristianos debemos recordar que más allá de las preocupaciones políticas y de la situación nacional, nuestro principal enfoque debe ser el reino de Dios. Jesús nos enseñó en el Evangelio, en Lucas, en el Evangelio de Lucas específicamente, que el reino de Dios no es algo que se puede ver o tocar en un sentido físico, sino que está dentro de nosotros. Esta enseñanza, específicamente esta enseñanza del Evangelio de Lucas, nos invita a vivir con la conciencia de que nuestra fidelidad a Dios no depende de las circunstancias políticas o sociales, sino de nuestro compromiso con Él. Por tanto, las elecciones y los procesos parlamentarios deben ser vistos a la luz de nuestro llamado a ser sal y luz del mundo, ¿no? Si bien la política es importante, no debemos olvidar que nuestra misión es vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. En este sentido, nuestras decisiones deben estar basadas en principios bíblicos de la verdad. Así que el llamado es un llamado a la acción, manos a la obra, como dicen, es un llamado a la acción. Eh, como ciudadanos, como cristianos, nuestro compromiso es con la justicia, con la verdad, con la equidad. Así que nuestro compromiso debe ir más allá de un simple acto en la transformación de nuestra sociedad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Actuando como sal de la tierra y luz del mundo, tal como nos enseñó Jesús en el Evangelio de Mateo también. Eh, bueno, en este tiempo de elecciones, yo invito a mí mismo, les invito a ustedes a reflexionar sobre estos principios bíblicos, a orar a nuestros líderes y por el futuro de nuestra nación. Y recordemos que como cristianos, nuestra misión no es solo esperar el reino de Dios, sino trabajar por el reino de Dios, aquí y ahora.
en cada aspecto de nuestras vidas, incluso en la política. Y así que hemos hablado de la justicia, de la equidad, y también voy a especificarme aquí también en la vida social, em, que la ética bíblica es un fundamento también de la vida cotidiana, de la vida social. La ética en su sentido más profundo, bueno, es la ciencia del bien y el mal, del justo y del injusto. En la Biblia, la ética no es un conjunto de normas abstractas, ¿no? Sino una llamada a la justicia, una llamada a la vida justa, a la fidelidad a Dios, una llamada a fidelidad al prójimo. Y desde el Tanaj, que es la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, el texto central en el cristianismo y en el judaísmo y en el Talmud, en la Mishnah, que son los textos de la Torah oral también, son textos fundamentales para comprensión de la ley judía, ¿no? En todos estos textos encontramos una rica tradición de reflexión ética que atraviesa la historia del pueblo de Israel. En el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Ecuador, podemos aprovechar también de de esa ética bíblica que los principios éticos de la Biblia nos invitan a reflexionar sobre nuestra responsabilidad moral, la responsabilidad moral de nosotros como ciudadanos y también la responsabilidad moral de los líderes. Así que tenemos que elegir líderes que tienen responsabilidad moral. Es el papel más importante de la justicia en la política, ¿no? Sobre las decisiones que moldeaban nuestra nación. En este contexto, la ética bíblica no es solo una cuestión de normas espirituales, sino un llamado a la acción política y acción social. Eh, una de las piedras angulares de la ética bíblica es la justicia cotidiana, es la justicia cotidiana. Cuando Dios dice, la justicia, solo la justicia seguirás, este mandato subraya la importancia de la justicia en todas las áreas de la vida, incluida la vida política. Así que en este sentido, los líderes que se postulan en las elecciones deben guiar sus decisiones por la justicia, que no debe ser un concepto vago o relativo, sino un concepto que garantice la equidad, la honestidad y respeto por los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables, ¿no? La Biblia nos enseña que el que juzga con justicia, aunque esté en el exilio, en nuestro caso, esté lejos, ¿sí? Será considerado como si estuviera en la tierra de Israel. Así dice la Biblia, así dice la Torá. El que juzga con justicia, aunque esté lejos, será considerado como si estuviera en la tierra de Israel. Y nosotros sabemos que el concepto de la tierra de Israel no significa la misma tierra, sino significa el reino de Dios, al cual nos invitó Jesús para construir. Así que el que juzga con justicia es un constructor del reino de Dios. Este es el significado directo. Entonces, este principio de construcción del reino de Dios implica que la justicia no debe depender del contexto o de las circunstancias, sino que es un valor que debe prevalecer en cualquier situación. De manera similar, en Ecuador, la justicia debe ser la base sobre la cual se construya el sistema político y también que los candidatos deben comprometerse a crear un entorno donde prevalezcan la transparencia, la imparcialidad
y la equidad. En la Torá también, eh, los líderes del pueblo de Israel son constantemente llamados a ejercer su autoridad con responsabilidad y humildad. El problema es que nosotros nos hemos alejado de la Biblia. Y de, por supuesto, también los líderes políticos se han alejado de la Biblia, pero si ellos van a leer la Biblia, nos vamos a encontrar que Dios siempre hace un llamado a los líderes del pueblo a ejercer su autoridad con responsabilidad y con humildad. Por ejemplo, Moisés como líder del pueblo de Israel fue un ejemplo de liderazgo moral. En el libro del Éxodo, cuando Moisés se enfrenta al desafío de gobernar a un pueblo numeroso, su suegro, Jetro, le aconseja y le dice, elige para ti hombres sabios, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia. Este pasaje bíblico subraya la importancia de la integridad, del temor de Dios, de la honestidad de los líderes. Así debe ser un líder honesto, temoroso de Dios y integrado. ¿Qué significa integrado? Significa que él va a hacer lo que él dice. No va a decir una cosa y hacer otra, ¿no? Porque como podemos ver en el pasaje bíblico, el suegro, que es Jetro, dice al yerno, que es Moisés, elige para ti, como líder, elige para ti hombres sabios, temerosos de Dios, hombres de verdad que aborrezcan la avaricia. En el contexto ecuatoriano actual, es esencial también que los candidatos no solo busquen el poder, ojalá que no sea, que no busquen el poder por el poder mismo, sino que se comprometan a servir al pueblo con una ética basada en la justicia, basada en el respeto de los derechos humanos, basada en la defensa del bien común, no el bien familiar, el bien común. Los ciudadanos tenemos la responsabilidad de evaluar a los líderes a través de este mismo prisma ético, asegurándonos de que aquellos que ocupen cargos públicos actúen con rectitud y justicia, porque este es el llamado. El llamado es un llamado a la rectitud y a la justicia. La sabiduría también es otro de los valores fundamentales de la ética bíblica. En el libro de los Proverbios leemos que la sabiduría es la principal cosa. Así dice en el libro de Proverbios, literalmente, la sabiduría es la principal cosa, adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Los líderes sabios no solo son aquellos que toman decisiones inteligentes y acertadas, sino que son aquellos que buscan la verdad, que consultan a los sabios y que son humildes en su aproximación al poder. Desde la perspectiva de la Torah, del Tanaj, la sabiduría no es solo una cuestión intelectual, sino también una cuestión espiritual. La Torah enseña que la sabiduría está relacionada con la luz divina que ilumine a la mente y al corazón. En la política, esta sabiduría debe llevar a los líderes a buscar el bienestar de todos, el bien común, especialmente de los más pobres y marginados, porque son los más que me preocupan. Debemos actuar y los líderes antes de nosotros deben actuar con un sentido de responsabilidad a la gente más necesitada, ¿no? En las elecciones actuales en Ecuador debemos exigir a nuestros líderes políticos
no solo que sean sabios en la toma de decisiones, sino que también busquen la iluminación divina para guiar sus actos en el beneficio del pueblo. Por eso me preocupa mucho si viene un, un presidente o vicepresidenta que, que no tienen un compromiso moral con Dios. Nosotros sabemos que sí, la religión es algo individual para cada uno, sí, todo eso es bueno, pero yo digo que me preocupa mucho porque si el que viene no tiene un compromiso moral, entonces vamos de mal a peor. Bueno, si bien la responsabilidad de los líderes es crucial también nosotros como pueblo, también tenemos un papel central en la construcción de una sociedad justa. Es un llamado también desde la Torá, en el libro de Isaías, donde nos dice así literalmente, aprended a hacer el bien y buscad la justicia. Me lo repito, aprended a hacer el bien y buscad la justicia. Este mandato en este pasaje bíblico no es solo para los líderes, sino para todos los miembros de la comunidad. En la Biblia, a lo largo de la Biblia, se enseña que todo Israel, es decir, todo el pueblo de Dios, es responsable unos de otros, y así debemos ser nosotros. Todos nosotros somos responsables uno de otro. Esto significa que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en la creación de una sociedad justa. Y esto no es algo que nos dice la ONU, es algo que nos dice la Biblia, la misma Biblia. Vamos a hacer un relato aquí en Ecuador, que en el Ecuador actual la participación activa de los ciudadanos en las elecciones, en la vida política, no es al nivel, aunque es esencial esa participación, pero lamentablemente no llega al nivel que queremos. No podemos ser indiferentes, hermanos, a las injusticias que ocurren en nuestra nación. La ética bíblica nos llama a ser agentes de cambio, a trabajar por un mundo más justo, un mundo más equitativo, un mundo más solidario. Entonces debemos, en unas horas, votar con conciencia, eligiendo a aquellos que promuevan políticas que estén, como dice, políticas que estén en consonancia con los valores de la justicia y la equidad que encontramos en las escrituras. Así que en este momento crucial para nuestro país, al acercarse las elecciones presidenciales en unas horas, es importante que nos detengamos, aunque sea unos minutos, para reflexionar. ¿Reflexionar sobre qué? Sobre el papel que juega cada uno de nosotros en su relación con la Biblia y qué me dice la Biblia para elegir, cuáles son los valores que yo debo seguir para elegir bien. El papel que juega la ética bíblica en nuestra vida política. Al igual que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, nosotros somos también como cristianos pueblo de Dios. Nosotros somos llamados a vivir en justicia y en rectitud. Nosotros como ciudadanos ecuatorianos estamos llamados a construir una nación donde prevalezcan estos valores. Y esto no es algo adicional, a lo que voy es algo esencial, es un llamado bíblico, es decir, un mandamiento. Es un mandamiento estar al nivel. Es un mandamiento que siempre vamos a ocuparnos el uno al otro y que vamos eh, a tener la sabiduría, la justicia, la responsabilidad que nos guía en nuestras decisiones y que nuestros líderes políticos sigan el ejemplo
de Moisés, de los profetas, de los sabios, ¿ya? Buscando siempre el bien común, no el bien privado, sino el bien común, el bienestar de los más vulnerables eh, y los más necesitados. No sé Hermano, si hermano, disculpe la interrupción. En unos minutos vamos a tener un receso y regresamos en unos 3 minutitos. Aprovechan y toman un café, un juguito, algo, ¿sí? Sigan listo. nomás, cuando sea el receso. ¿Hasta cuando sea el receso? Vamos a receso en este momento. En este momento, Entonces, allá. después regresamos Nos vemos en la segunda por el parte. mismo enlace. En el mismo Muchas enlace. gracias. Así que, hermanos, vamos a continuar en esta segunda parte hablando sobre lo que es la ética bíblica en la realidad nacional del Ecuador y que es un tema muy relevante y urgente y profunda, ¿no? La ética bíblica, hebrea, cristiana, es un tema muy relacionado con nuestra realidad nacional. Hay una conexión entre la corrupción del sistema judicial, por ejemplo, en nuestro país, con la falta de seguir los mandamientos bíblicos. Así que es muy profundo y muy importante profundizar en las enseñanzas, en las tradiciones que provienen de la Torá, del Nuevo Testamento, de los textos bíblicos, y es fundamental que comprendamos que la ética bíblica no es solo un conjunto de normas morales antiguas, ¿ya? Sino que ofrece principios universales aplicables a todas las culturas, a todas las épocas. Por lo tanto, al examinar la corrupción en Ecuador a través de una lenta eh, o una profunda visión bíblica, podemos encontrar lecciones de gran valor que nos ayudan a enfrentar los desafíos actuales y restaurar la justicia en nuestro país. Así que voy a dedicar esa segunda parte a la justicia y específicamente a la corrupción, porque la corrupción, por ejemplo, en el sistema judicial, es algo que marca nuestro futuro. Así que la ética bíblica, hebrea, cristiana, tal como la encontramos en la Torá, en el Nuevo Testamento, en los textos, es una ética de justicia, es una ética de verdad, es una ética de responsabilidad social. La Biblia, en todos sus libros, desde Génesis hasta el Apocalipsis, establece las bases para una sociedad justa, una sociedad fundada en principios de equidad, en el respeto por el prójimo, en la responsabilidad moral hacia Dios, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, que como he dicho antes, la justicia, solo la justicia seguirás. Es un mandato, hermano. La justicia, solo la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor de Dios te da. Este mandato es central en la ética bíblica. La justicia seguirás. Es un mandato central en la ética bíblica. La justicia no es solo un ideal abstracto, sino una exigencia bíblica concreta que debe ser aplicada de manera equitativa en todas las áreas de la vida. ¿Cómo así que de manera equitativa? Para que hablemos más de manera más práctica. Es decir, que de verdad todos somos iguales ante la ley. Esa es la equidad a la cual nos llama la Biblia. Esa es la ética equitativa de la Biblia, que de verdad todos somos iguales ante la ley. Así que en todas las áreas de la vida, tanto en lo personal
como en lo social, en la política, en la administración de la ley, debemos centrarnos en este mandato bíblico. La justicia, solo la justicia seguirás. Este modelo bíblico de la justicia es muy relacionado con el sistema judicial bíblico. El sistema judicial hebreo, tal como se describe en la Torá, en el Tanaj, es un modelo que se aleja de la injusticia y de la manipulación del poder. Los jueces en la Biblia debían ser imparciales, escogidos por su sabiduría, escogidos por su piedad, por su integridad. Y hay detalles muy importantes sobre cómo elegir los jueces, y eso existe en el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. En toda la Biblia también se afirma que un juez que se deja llevar por la parcialidad o el soborno está en pecado. En el caso de la corrupción del sistema judicial, la Biblia es clara. En el libro de Deuteronomio, Dios manda y dice, así de manera literal, no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Este versículo es crucial para comprender la ética de la justicia en la tradición hebrea. Entonces, alguien puede decirme, pero la ley también dice eso. Sí, está bien. La ley laica dice eso, pero la ley laica no es un mandato divino. El mandato divino es la Biblia. Y cuando las personas tienen la espiritualidad a seguir la Biblia, es otro nivel, ¿no? Los sobornos, las influencias externas y los intereses personales no deben permear el sistema judicial. Sin embargo, en el contexto ecuatoriano, observamos claramente cómo estos males se han infiltrado profundamente en el sistema judicial, haciendo que los derechos de los ciudadanos ecuatorianos sean violados, haciendo que la justicia se convierta en un lujo para quienes tienen poder económico o político. Y voy a dar ejemplos bíblicos de corrupción y de justicia para que aprendamos más sobre este tema muy importante en la Biblia. Así que para profundizar en la cuestión, veamos algunos ejemplos bíblicos que nos ilustran la importancia de la justicia, de las consecuencias de la corrupción. Tenemos el caso de los jueces corruptos en Israel. En el primer libro de Samuel, los líderes del pueblo de Israel piden un rey. Pero Samuel, el profeta, advierte que los reyes pueden ser corruptos y abusar de su poder. Aunque esto no es un ejemplo directo de corrupción judicial, pero esto refleja cómo el liderazgo y la administración de la justicia pueden ser distorsionados cuando se alejan de la ética divina. Este relato bíblico en el primer libro de Samuel, aunque narrativo, nos ofrece una advertencia acerca de cómo la corrupción puede surgir cuando los líderes pierden su enfoque en la justicia y la equidad. Otro ejemplo es la historia de Nabot y el rey Acab. Eso en el primer libro de los reyes. El rey Acab y su esposa, Jezabel, planean la ejecución de Nabot, un hombre justo que se niega a vender su viña al rey. Acab, como gobernante, usa el poder de su posición para obtener lo que desea.
Jezabel manipula el sistema judicial para asegurarse de que Nabot sea condenado a muerte por un crimen que no cometió. Esta historia es una clara ilustración de cómo el abuso de poder y la corrupción en el sistema judicial pueden dar lugar a injusticias gravísimas. Y el fin de esa historia es que el juez ejecuta al rey a favor del ciudadano. Y este es el mandato divino, que el rey o el presidente o el juez que es corrupto, su destino sería la ejecución, sería alejarlo del poder para siempre. La corrupción en el sistema judicial ecuatoriano, en el contexto de Ecuador, el sistema judicial, la verdad, ha estado marcado por casos de corrupción, por casos de abuso de poder y falta de transparencia. Los sobornos, la manipulación de casos, la falta de justicia equitativa son realidades, ¿no? Esa es la realidad nacional. Son realidades dolorosamente evidentes y que han minado la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de impartir justicia. Un ejemplo notable en los últimos años ha sido el caso de sobresueldos de jueces y fiscales, por ejemplo, donde se ha destapado una red de pagos ilegales para influir en las decisiones judiciales. Esta situación refleja la misma corrupción que encontramos en los relatos bíblicos, donde el soborno y la parcialidad destruyen la vida del ciudadano, destruyen la justicia. Este es un claro reflejo de cómo el sistema judicial se convierte en un instrumento de opresión cuando se aleja de los principios éticos fundamentales de la Torá, del Tanaj, de la Biblia. Eh, Así que en búsqueda de la justicia, eh, la Biblia nos ofrece una perspectiva profunda sobre la justicia, sobre la moralidad. Según la Biblia, la justicia no solo se trata de acciones externas, sino de un proceso interno de purificación y alineación con la voluntad divina. Y eso comienza con la niñez. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros jóvenes? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros niños? ¿Cómo vamos a enseñar a nosotros mismos? En los textos bíblicos se enseña que la justicia verdadera es aquella que se busca en el corazón y en la mente también de la persona. La verdadera justicia se aplica verdaderamente dentro de la casa, porque todo comienza dentro de la casa. Cuando la persona está preparada para la justicia, se aplica la justicia en todo el mundo. Este es el concepto de la reparación del mundo. ¿Qué es la reparación del mundo? Es el reino de Dios. El concepto del reino de Dios que surge en la Biblia tiene implicaciones directas para la justicia social en Ecuador. Si cada persona actúa según los principios de la justicia divina en la Biblia, podemos corregir las fallas en el sistema judicial y en la sociedad en general. En este sentido, la corrupción que afecta a Ecuador no es solo un problema social o político, para decir la verdad, sino también un problema personal, individual, espiritual. La falta de justicia, en muchos sentidos, es un reflejo de corazones y mentes desviadas de la rectitud divina. Así que, en conclusión, la justicia como un llamado del reino de Dios, como un llamado universal. La ética bíblica nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la justicia, no solo en la teoría,
sino en nuestra vida diaria, en la vida cotidiana. La corrupción del sistema judicial en Ecuador es una tragedia, la verdad. Eso afecta a todas las familias en Ecuador. El sistema judicial corrupta eh, es algo que nos debe movilizar a luchar por una sociedad más justa, no solo con leyes, sino también con la transformación de corazones. Y eso ocurre cuando cada uno tiene compromiso con la ética bíblica. Al igual que en la Torá, en la Biblia en general, donde la justicia es un mandato divino. En Ecuador, la justicia debe ser restaurada desde el interior de cada persona, tanto en las instituciones como en cada uno de nosotros. Y al aplicar estos principios de la Torá, del Tanaj, de la Biblia en general, de allí sí podemos comenzar a trabajar la reconstrucción del sistema judicial que sea más justo, más equitativo. Y si debemos tener en cuenta algo, debemos tener en cuenta que tal como enseñan los textos bíblicos y las tradiciones de la iglesia, enseñan la verdadera justicia, pero enseñan que la verdadera justicia comienza en el alma humana. Y eso, como he dicho, necesita un compromiso individual de cada uno de nosotros para tener una relación clara, honesta con Dios a través de la justicia. Que el uno se reflexione para que sea justo en toda su vida, porque la justicia es un ejercicio. Yo no puedo ser parcial en el sentido de que dentro de mi casa no soy justo con mi familia o dentro del trabajo no soy justo con mis compañeros, pero voy a ser justo mañana en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Mentira. La justicia es un ejercicio que yo debo hacer, es como un muslo que, que cada día sea más fuerte cuando yo hago el ejercicio. Yo no puedo presentarme a un, a un club de fútbol para jugar fútbol mientras yo no puedo correr, ¿sí o no? Y para poder correr tengo que hacer ejercicios. La justicia es lo mismo. Si yo no hago el ejercicio de la justicia en mi casa, en el trabajo, en la calle, con mis vecinos, con el prójimo, con mi familia extendida, si yo no ejerzo si yo no hago el ejercicio de ser justo, no puedo ser justo a nivel social. ¿Ya? Así que es lo que dice la Biblia, la justicia es un ejercicio que uno tiene que hacer en su vida cotidiana. Cuando en la Biblia dice que seguir la justicia diariamente, es un llamado de la Biblia para que seamos agentes de la justicia de manera diaria. Esto es el ejercicio de hacer justicia que nos va a llevar al final para que seamos un país mejor, un país justo. Y al aplicar estos ejercicios, eh, podemos comenzar a trabajar en la reconstrucción de un sistema judicial, como he dicho, más justo y equitativo, ¿no? Em, bueno, voy a terminar de allí, sí, voy a recibir preguntas, pero antes de recibir las preguntas, primero quiero hablar sobre algunos valores que tenemos que tener en el camino de ejercer la justicia en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares y en nuestra vida pública. Bien. Tenemos la sabiduría. Es un valor muy importante y tenemos que pensar y reflexionar mucho sobre el significado de la sabiduría. Primero tenemos que entender que la fuente de la sabiduría es Dios. Nadie va a tener la sabiduría por estudiar física, ni por estudiar química, ni por estudiar cualquier libro. La fuente de la sabiduría es Dios. ¿Ya? La sabiduría es la conexión personal, individual con lo divino. La sabiduría se va a obtener a través de cada uno, va a aceptar la voluntad de Dios. Es la palabra clave o la frase clave
de la sabiduría. La frase clave de la sabiduría es la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios. Esta es la fuente de la sabiduría. Este es el conocimiento puro. Esa es la inspiración. Esa es la sabiduría infinita de la persona cristiana puede tener en su vida personal. Saber muy bien que la única fuente de la sabiduría es Dios. De allí yo tengo que aceptar la voluntad de Dios. En términos humanos, la sabiduría es la fuente de todas las ideas, porque la sabiduría abre eh, toda la creación, todo el proceso todo el proceso creativo tiene un solo llave, la llave de la sabiduría. Y la fuente de la sabiduría, la fuente de esa llave de la sabiduría es aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Y la voluntad de Dios nos invita a buscar la verdad y la justicia por encima de cualquier interés personal. En la vida diaria, la sabiduría divina se manifiesta en lo que es la capacidad de ver más allá de los intereses individuales, en la capacidad de orientarme hacia el bien común. Voy a dar un ejemplo sobre este valor muy importante. Cuando vemos la corrupción en el sistema judicial de Ecuador, nos enfrentamos a un reto de sabiduría, ¿no? El sabio, inspirado por la fuente divina, por Dios, se eleva por encima de las circunstancias corruptas y busca la justicia pura. Un caso reciente que ilustra esta falta de sabiduría divina es el escándalo del soborno en el sistema judicial, porque yo repito este ejemplo porque me afectó mucho. Puede ser que, porque en mi país de origen, en Egipto, en Israel, ser juez es más importante que ser presidente, literalmente. El estatus eh, social del juez es algo muy grande. Lo más grande en los pueblos que son más relacionados con la Biblia, como Israel, Egipto, eh, que el sistema judicial es lo más alto. Eso no es el tercer poder, es el primer poder. La familia que tiene un juez es una familia honrada por toda la sociedad. Puede ser que como yo tengo raíz egipcia y en mi sociedad de origen, este estatus social del juez es muy alto, por eso me sorprendió la bajez de algunos jueces aquí en el Ecuador, porque para que el juez extiende su mano para recibir un soborno es grave, es muy grave ante los ojos de Dios y ante los ojos del pueblo, ¿ya? Porque de allí yo puedo entender que este juez que recibe un soborno nunca ha leído la Biblia, de ley, nunca ha leído la Biblia en su vida. Así que es algo era muy llamativo para mí, donde los jueces fueron captados aceptando pagos ilegales para influir en sus decisiones, ¿no? Si los jueces tuvieron la sabiduría eh, que emana de la Biblia, no solo actuarían conforme a la ley, sino que también aplicarían principios éticos más altos, ¿ya? Buscando la justicia más allá de cualquier beneficio personal. Y eso me lleva también a otro valor muy importante, que es el valor del conocimiento y la comprensión. El conocimiento y la comprensión representa el discernimiento. Tenemos que aprender, cada uno de nosotros tiene un llamado bíblico para aprender a discernir, ¿no? Es un talento y un don
muy importante que se recibe también de Dios. Uno tiene que pedir a Dios darle el don del discernimiento, que es el poder de actuar con inteligencia en situaciones complejas, ¿no? Discerniendo lo correcto de lo incorrecto. Eh, este valor de discernimiento es fundamental para navegar en tiempos de crisis y corrupción, como los tiempos que vivimos ahora. Y al enfrentar la realidad nacional del Ecuador, debemos actuar con una sabiduría que permite ver a través de la neblina de la manipulación y la falta de transparencia. La corrupción política, ya terminamos la corrupción judicial, vamos a hablar de la corrupción política. La corrupción política en Ecuador se ha visto reflejado en múltiples escándalos, como el caso de los Panama Papers, donde altos funcionarios políticos y empresarios fueron implicados en prácticas ilegales. El valor de la sabiduría, del discernimiento, que viene, ese valor viene de la Biblia y nos enseña la Biblia, es un llamado bíblico que nos enseñaría a discernir la verdad detrás de las mentiras y las medidas y las medias, ¿ya? Verdades, ¿no? A entender los sistemas corruptos y a actuar con inteligencia para exponer la verdad. Algunas veces somos muy pasivos, ¿ya? Ya pasó Panama Papers. No, no pasó. Cada uno de estos funcionarios mencionados en el escándalo de Panama Papers tienen que enfrentar eh, al pueblo antes de todo. Tienen que ser sujetos al sistema judicial para que hablan con el pueblo, para que dan explicaciones. ¿Cómo así que usted tiene 10 millones de dólares o 100 millones de dólares en otro país? ¿De dónde viene todo eso? Pero lamentablemente nadie habla nada. ¿Por qué? Porque somos pasivos. Así que ese es el discernimiento, hermanos, la sabiduría práctica del discernimiento. En un contexto como este, esa sabiduría práctica del discernimiento es crucial. ¿Por qué? Porque nos permite identificar las fuentes de corrupción y tomar decisiones basadas en principios éticos sólidos, ¿no? Y de allí viene el valor bíblico de la capacidad de aplicar la sabiduría, ¿ya? La comprensión profunda y la capacidad de aplicar la sabiduría en un contexto práctico es un don que tenemos también que pedirlo de Dios. Eh, Eso nos permite comprender cómo aplicar esa sabiduría de manera efectiva. La aplicación de la sabiduría, la aplicación de la capacidad de aplicar la sabiduría en la ética cotidiana implica no solo saber lo que es correcto y lo que no es, sino también tener la capacidad de llevar a cabo esa comprensión con una acción justa. En Ecuador, por ejemplo, el narcotráfico es un mal profundamente arraigado que afecta a la sociedad de muchas maneras. El gobierno y las autoridades deben aplicar eh, esa sabiduría bíblica al tratar con esta crisis. No basta con conocer los problemas que el narcotráfico causa, sino que hay que entender cómo intervenir de manera efectiva para erradicarlo. Esto requiere políticas claras, políticas estructuradas, un entendimiento profundo de la red de la corrupción que alimenta este problema. Yo siempre digo, el problema no es el narcotráfico, el problema es la red de corrupción que alimenta este narcotráfico. Y de allí viene también un don bíblico muy importante que es el amor incondicional y la bondad. El amor eh, es un valor bíblico que representa la bondad y la misericordia al mismo tiempo.
es la capacidad de dar sin esperar, ¿ya? Es la capacidad de ser generoso y compasivo en nuestras relaciones con los demás. En una sociedad marcada por la corrupción y la injusticia, la misericordia nos llama a actuar con compasión y generosidad también hacia aquellos que son más vulnerables. Que me repito, esto es lo que más me preocupa. El que está en la calle vendiendo chifles en el semáforo. Eso es lo que más me preocupa. El que está vendiendo dulces en los semáforos. Este es lo más que preocupa. ¿Qué va a hacer este? Aplicar el amor, aplicar la misericordia, es llevar una vida de bondad y misericordia, aun cuando el entorno social pueda ser o pueda no ser el más justo. Y eso me lleva a hablar sobre una de las realidades más dolorosas del Ecuador, que es la creciente desigualdad social. Esa desigualdad social que alimenta la pobreza y la exclusión, tenemos que enfrentarla también, porque sí, podemos aplicar la misericordia, la misericordia bíblica que nos llama a ser generosos y compasivos en la ayuda a los más necesitados, sin importar sus estatus. Un ejemplo de la misericordia es el trabajo en una organización no gubernamental, ¿ya? Hay muchas organizaciones no gubernamentales en el Ecuador que luchan contra la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos en el país, a pesar de las dificultades políticas también. Pero aquí tenemos que marcar que el problema de la pobreza tiene dos raíces. El problema o la corrupción política y la corrupción judicial. El que hace el pobre más pobre es el político incorrupto y el juez incorrupto. Tenemos que entender eso, porque yo he hablado con muchas personas y yo veo eh, mal entendimiento del tema. Así que algunas personas me dijeron literalmente, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo sí que no tiene nada que ver? Como causa raíz, el juez corrupto y el político corrupto son los protagonistas de la pobreza en el Ecuador. Y de allí también voy a hablar sobre un valor bíblico muy importante, y voy a cerrar con esto, sobre el valor que se llama el valor, voy a decir la palabra hebrea, y de allí voy a decir. Bienvenidos hermanos a esta tercera y última parte de nuestra charla del día de hoy. Y yo estaba cerrando la charla con un valor muy importante también, un valor bíblico muy importante. Voy a decir la palabra hebrea porque es muy importante, significa din, din. La palabra din significa poner límite, límite, din, límite. Límite entre lo que se puede y lo que no se puede. La Biblia también nos enseña este valor, porque tenemos que aplicar este valor en el Ecuador, ¿no? Es el poder de establecer límites. La Biblia nos enseña el poder de establecer límites, es decir, la fuerza de la disciplina, la fuerza de la justicia, establecer castigos necesarios para equilibrar la bondad del amor. Porque si vamos a vivir solo con el amor, entonces vamos a estar desequilibrados. Porque el amor eh, sin límites es un llamado para la corrupción. Como papá, yo debo poner límites a mis hijos. Yo amo a mis hijos. El hecho de que yo amo a mis hijos no significa no poner límites a mis hijos.
Y el hecho de poner límites a mis hijos no significa que yo no lo amo. ¿Me entienden? Yo debo, y esa es una enseñanza muy famosa en la Torah, que yo debo equilibrar el amor con el din, con el límite. Amor y límite. Misericordia y límite. Yo tengo que tener los dos a la vez. Límite sin límite me va a hacer eh, injusto, pero también amor sin límite me va a hacer injusto. Yo debo, que, yo debo aplicar el amor y el límite y establecer límites al mismo tiempo. Así que establecimiento de límites es un llamado bíblico para equilibrar el amor. La aplicación de los límites en la ética bíblica cotidiana se refiere a la capacidad de imponer la justicia, hacer cumplir las leyes, asegurarnos de que los actos de injusticia no queden impunes. Voy a dar ejemplo. La corrupción política y judicial en Ecuador refleja la ausencia de límites. Eso tenemos que recordarnos siempre como ciudadanos y como cristianos y como gente bíblica. Tenemos que recordarnos siempre de esa palabra, límite, poner límite. Me repito, la corrupción política y judicial en Ecuador refleja la ausencia de límites. En lugar de aplicar la justicia, vemos que muchos políticos y funcionarios corruptos evaden las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, el caso eso que se llama los manos de Lucho, algo así, en el cual un político ecuatoriano fue implicado en un escándalo de corrupción, pero a pesar de las pruebas, nunca fue juzgado debidamente. Si nosotros seguimos la ética bíblica de poner límites, fuera aplicada correctamente la justicia y se habrían impuesto los límites de la ley y de la justicia, castigando a los responsables de manera firme. Con eso termino los valores de la ética bíblica, los valores principales que nos enseña la Biblia. Y la ética, esa es la ética bíblica. Podemos considerar que toda esa charla fue una introducción porque hay más, hay mucho más, pero esa charla fue como una introducción a la ética bíblica y su relación con la realidad nacional. Gracias, hermano. Le agradecemos por todo este panorama que nos hizo ver, este abanico sobre la ética bíblica, la realidad nacional y darnos cuenta de que a veces nosotros mismos, los ecuatorianos, no nos damos cuenta cómo es nuestro país, ¿no? Un momentito que hay una bulla. Les agradezco, hermanos, por esa invitación y muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Juan, muchas gracias, hermano Miguel, por esa invitación. Gracias a ustedes. No sé Ustedes saben, si hermano, hay hermano, algún tiene comentario de los hermanos, si hay algún comentario de... ¿Alguna pregunta? Buenas noches, hermano Ibrahim. Nuevamente también agradecemos la participación del hermano Yaquino, que se acaba de unir. Lo acabo de ver. Bueno, bienvenido. Bueno, algunos se retiraron ahorita en el corte que hubo en esta tercera parte, pero de pronto si hay preguntas para concluir el programa, será muy interesante escucharles.
Bueno, de algunas que yo tengo, por lo menos quiero hacer una, hermano. Usted habló de los jóvenes. Nuestros jóvenes desde los 16 ya su. ¿Sí? ¿no? Entonces, ¿qué conciencia política les estamos enseñando? Creo que lo poco que aprenden es en la casa, porque no creo que en la parroquia o colegio les enseñen algo sobre la realidad nacional, la política, las diferentes opciones. ¿Usted qué opina, hermano? ¿Qué se podría hacer en este ámbito, en este campo? Bueno, teóricamente la realidad nacional eh, es una asignatura que nuestros jóvenes sí se enseñan a nuestros jóvenes en los colegios, en todos los colegios, la realidad nacional y también otras materias relacionadas con la realidad nacional, como en la historia y todo, pero lo que pasa es que el joven no aprende por la lectura, el joven aprende por el ejemplo. Si yo no soy justo en el colegio, y los jóvenes son muy inteligentes, ellos observan a los profesores muy bien. Si el profesor no es justo, si el profesor da la nota a la niña guapa por ser guapa y da mala nota al niño que pregunta mucho porque él hace bulla, ¿ya? Entonces, ¿qué ejemplo se está dando al joven? Este joven que va a votar mañana, este joven ya tiene 16 años. Entonces, todos somos responsables de las votaciones de los jóvenes de mañana, porque ¿qué ejemplo hemos dado a los jóvenes? ¿Ya? ¿Qué ejemplo ha dado el profesor a los jóvenes al hablar malas palabras? Yo como profesor, yo tengo muchos comentarios, la verdad, pero yo tengo vergüenza ajena a mencionar estos ejemplos, pero la verdad, sí, la realidad, bueno, la realidad de los colegios no se aleja mucho de la realidad del sistema judicial y el sistema político. También eh, hay, eh, hay bajo nivel educativo en el Ecuador en general. ¿Por qué? Yo quiero dar una causa sólida, como dice. Falta del ejemplo. El profesor en Ecuador, en su mayoría, yo no generalizo, pero en su mayoría, el profesado ecuatoriano no da el ejemplo debido al joven ecuatoriano. Eso sería, eso sería mi opinión, que nosotros no damos el ejemplo debido eh, al joven. Y de verdad, no solo es una responsabilidad del profesor, también la casa, porque la educación comienza en casa, también en las casas. ¿Qué ejemplo el padre que es alcohólico? ¿Qué ejemplo está dando a sus hijos y a sus hijas? Eh, la madre soltera, con respeto a todos, la madre soltera que anda en caminos no debidas, ¿ya? En Guayaquil decimos las del 18 o las de las 18. ¿Qué ejemplo está dando a sus hijos? Entonces, imagínate cómo sería el voto de mañana, de después de unas horas, cómo sería el voto de un joven, de una madre soltera que no va en el camino correcto, de un papá alcohólico, de un profesor injusto, ¿cómo sería el voto de estos jóvenes mañana? Así que no quiero ser tan pesimista, pero la realidad nacional en este aspecto no es eh, no es tan idóneo para esperar resultado idóneo. Eh, gracias, hermano Ibrahim. Una pregunta personal. ¿Sí se me escucha? Sí,
¿Qué usted recomendaría a los jóvenes actuales como para salir de este molde que ha habido de corrupción política desde el inicio de la República? ¿Sí se me escucha? Se corta, hermano. Ahí se me escucha. ¿Qué- ¿Ya Apagón de escucharon hasta? 42. No, no se escucha bien, hermano. Ahí se me escucha. Ahora sí, está bien. Ok, gracias. Quisiera preguntar, ¿qué usted recomendaría a la juventud actual, ¿no? Que son realmente, creo que estamos en la generación Z ahorita, que es creo que la generación sobre la cual estaríamos esperanzados a que nos lleven a un cambio en la República, ¿no? ¿Verdad? Normalmente todas las generaciones anteriores, incluyendo las nuestras, realmente no han podido, han sido parte de la corrupción, desafortunadamente desde inicios de la República hasta la actualidad. Los millennials, los centennials, todos hemos caído porque hemos aprendido la misma ruta que han seguido los anteriores. ¿Qué recomendaría a los actuales jóvenes, los que están saliendo recién de los colegios, para que puedan cambiar esta ruta a futuro? Ya. Los jóvenes actualmente están comprometidos prácticamente, ¿no? Entonces, les recomendaría a ellos para poder cambiar el futuro de la nación? Bueno, yo le recomendaría cambiar el camino porque como dice, creo que Albert Einstein dijo que repetir los mismos métodos nos va a llevar a los mismos resultados. Así que esa es la definición de la locura, hacer el mismo método y esperar un resultado diferente. Así que si ellos van a aplicar los mismos métodos del pasado, van a tener el mismo resultado. Para que ellos generen un país mejor para ellos, para que se queden en el país, para que no piensen en la inmigración, para que no piensen en ir caminando desde el Ecuador hacia México, hasta las fronteras de Estados Unidos, para la pesadilla americana, el sueño americano, como algunos dicen, para que ellos lleguen a este nivel de quedarse en el Ecuador, primero ellos tienen que amar al Ecuador, ante todo, porque lo que llevó a las generaciones antiguas a tener resultados no idóneos, yo estoy tratando de elegir mis palabras, ¿no? Yo hago esfuerzo para elegir las palabras. Este resultado no idóneo eh, que nosotros vemos ahora es resultado de no amar al Ecuador y preferir a los intereses personales más que el bien común. Todos los que van a, a elegir el bien común sobre el interés personal o sobre el egoísmo van a terminar teniendo un país mejor. Te voy a dar ejemplo. El mejor ejemplo para todos, ¿ya? Sería Estados Unidos. Aunque nosotros vamos a ver, ¿cómo así? En Estados Unidos es un sistema capitalista puro, es un sistema de egoísmo, ¿no? ¿Quién te dijo eso? Usted vivió en Estados Unidos para ver. Los estadounidenses aman a su país hasta que quieren robar a todos los países para traer el dinero a su pueblo. Los alemanes lo mismo. Los muchos países, no quiero seguir dar ejemplos, pero ya la idea es muy clara. Pero yo he dado la idea que llevó a Estados Unidos para que sea Estados Unidos de América, el gobernador del mundo, el policía del mundo, el repartidor de las riquezas en el mundo. ¿Por qué Trump sale para decir, yo voy a ocupar este
Panamá y voy a comprar esto de Dinamarca y voy a echar fuera la gente gazatíes, estos terroristas, y voy a hacer tal cosa. ¿Por qué él habla de esa manera? Porque él está haciendo el bien común para su país. Yo no puedo decirle no. Yo puedo decirle no como ecuatoriano, ya defendiendo el bien común de mi país, pero pensando que voy a hacer en su lugar, yo haría lo mismo, porque voy a hacer el bien común de mi pueblo. Otro ejemplo, había un general, no me acuerdo cómo se llama, pero es en la historia de Ecuador. De ley ustedes van a recordar quién es. Un general en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, o era el ministro de Defensa, algo así, que contrató aviones no de baja calidad y causó que muchos pilotos del ejército ecuatoriano murieron. No me acuerdo cómo se llama este general, pero yo me acuerdo bien la esposa de otro general que fue asesinado por defender la causa claretiana. Yo me acuerdo las palabras de la esposa del otro El general general. Gabela creo que era, Sí, sí. de los La helicópteros. esposa del otro general dijo al general corrupto, ¿cómo haces esto a tu propia gente? Tenemos que pensar mucho en estas palabras de esa mujer muy sabia. ¿Cómo? Ella no le dijo, ¿cómo robaste el dinero? ¿Cómo hace? No, no, no. Ella no pensó en el dinero, no pensó en nada. Lo que ella pensó, siempre la mujer es más sabia que el hombre. Ella, lo primero que pensó, ella pensó en su propia gente y le echó la culpa por esto, no por robar dinero o por recibir sobornos. El dinero no es el tema principal. El tema principal es lo que dijo esa mujer. ¿Cómo hiciste eso a tu propia gente? Cuando llegamos a cuando los jóvenes llegan a este nivel de sabiduría, el Ecuador va a empezar a mejorar. Cuando lleguemos a este nivel de sabiduría, el Ecuador se va a mejorar muchísimo. Ahora bien, ¿cómo vamos a enseñar a los jóvenes llegar a este nivel? La única manera es enseñarles la ética bíblica, no hay otra. Porque cada vez que yo veo las noticias, yo veo que casi 30%, digamos, así yo digo al azar, pero no menos que 30% de los corruptos en el Ecuador o son magistrados o son doctorados. Entonces, la sabiduría secular, la sabiduría laica, que se refleja en tener maestría o tener doctorado, no nos llevó al bien común, nos llevó al interés personal. Un doctorado, un juez que tiene doctorado, está recibiendo soborno de un narcotraficante. Entonces, ¿en qué nivel estamos? ¿Qué bajeza estamos? Esa bajeza, ese nivel de bajeza, cuando sale de una persona que lleva el título del doctorado, entonces estamos enfrentando a un problema muy grave, porque supuestamente esa persona que tiene doctorado, por, tipo otro ejemplo, ¿por qué el Estado ecuatoriano, por qué el Estado ecuatoriano da, como se dice, como becas para magistrado y doctorado? Para, para mejorar el nivel de la sabiduría científica de los profesionales, ¿no? Por eso el Estado ecuatoriano paga para que el juez
sea magistrado y doctorado para que otro funcionario judicial o otro sistema sea magistrado o doctorado. Pero el resultado no es tan bueno, ¿no? Como podemos ver, que un magistrado está recibiendo soborno, un doctorado que, a lo que voy es que la sabiduría mundana no llevó a la persona a la sabiduría del bien común. Así que en este ámbito, ya la situación es muy evidente que la sabiduría secular no va a llevar a ningún lado bueno. Lo que podemos hacer es enseñar la ética bíblica en los colegios. Lo que pasa es que en nuestro caso de Ecuador, nos hemos alejado mucho del, de la Biblia, pensando que así vamos a ser muy seculares, ¿ya? O vamos a ser buenos. Es decir, vamos a ser como los europeos, como los estados europeos muy avanzados, cuando dejemos a la Biblia, cuando seamos más seculares. Y esa idea no es una idea correcta. Y lamentablemente el que paga el precio ahora son los jóvenes, porque también se ha transmitido a los jóvenes esa idea que lo más que seas más alejado de la Biblia, lo más chévere que eres, entonces lo más bueno que serás. Pero lo más que duele, porque yo soy muy en contacto con los jóvenes de bachillerato, así que yo siempre escucho de ellos, eh, ya, ¿y qué vas a hacer después del bachillerato? Ya me voy. ¿A dónde vas? A Estados Unidos, a España. La mayoría no piensan en el bien común, solo piensa en salvarse a él mismo y lamentablemente lo que pasa es que pensar en el bien común es salvarse a sí mismo, pero él no puede hacer la relación entre los dos. Él piensa que salvarse a sí mismo es la solución, pero pensar en el bien común no sería una solución. Ellos piensan así, de esa manera. Y lamentablemente, en los colegios no prestamos atención a este nivel de egoísmo de nuestros jóvenes. Y como la educación comienza en casa, te voy a dar un ejemplo muy, pero muy importante. Lo que pasa es que en el hogar ecuatoriano, eh, primero se dañó la idea patriarcal, la idea del padre como cabeza del hogar, como enseña la Iglesia Católica, esa idea se ha destruido, que ya el padre no es la cabeza del hogar, por muchas causas. Puede ser defecto del padre, que es alcohólico, que ya, puede ser muchas cosas, o puede ser también falta de la mamá, falta de actitud, falta hacia el padre, porque los jóvenes también, cuando ve que su papá no tiene carácter con la mamá, entonces yo puedo hacer lo que puedo. La idea de la patriarcal es la idea del din, que yo he hablado, del límite. Siempre la idea del patria, del papá, el papá es límite. Mamá es amor. Este es el hogar tradicional. Papá, límites. Mamá, amor. Cuando cambiamos las funciones y ahora la mamá es el límite y papá ni siquiera es el amor, papá no está aquí, entonces eso se llama destrucción del hogar. Cuando se destruye el hogar es la pequeña patria. Cuando se destruye el hogar, entonces, ¿qué relación con la patria puedo esperar de un joven que sale de un lugar que no se le enseña nada?
Es la primera causa de la destrucción del hogar. Otra causa de la destrucción del hogar es los invitados, yo los llamo los invitados no deseados. A ver, yo soy papá y tengo familia. Yo no permito a cualquier persona entrar a mi casa, ¿ya? Eso es normal y es un derecho. No cualquier persona puede entrar a mi casa. Yo tengo que controlar quién puede entrar y quién no. Bueno, lo que pasa es que los del Facebook y los del Instagram y los del YouTube son también gente que entran a mi casa sin mi permiso. Cuando mi esposa está viendo un video en el YouTube, son gente también que entran a la casa. Cuando mi hijo está viendo su Instagram o mi hija está viendo su Facebook o Instagram, ella está viendo a gente. Esa gente también es gente que está entrando a mi casa. Ahora bien, como yo doy permiso o no doy permiso a la gente para que entre a mi casa, yo tengo que controlar este también. Como esa idea no se ha desarrollado en los hogares en el Ecuador, entonces la casa es un estadio de Barcelona. Cualquier persona puede entrar, cualquier persona puede decir lo que puede. Hasta algunas personas que me están escuchando ahora están pensando de la idea como una idea extraña, aunque esa no es una idea extraña. Es el derecho de las cabezas del hogar, es decir, el papá y la mamá, controlar quién están entrando a la casa. Esa gente que yo les estoy viendo en el YouTube es gente que entra a la casa, hablan y difunden ideas. La gente del Instagram es gente que entran a mi casa para hablar y difundir ideas. La gente en las redes sociales que entran a la casa es gente que entran a mi casa para difundir ideas. Si yo no protejo mi hogar y la mente, la mentalidad de mi esposa y de mis hijos, de esa gente que está entrando para decir cualquier cosa, entonces yo no estoy actuando como cabeza del hogar como me enseña la Iglesia Católica. Yo me acuerdo muy bien, pero muy bien, el día de mi matrimonio eclesiástico, cuando el padre me dijo, ahora, enfrente de todos, enfrente de ella, ahora usted es la cabeza del hogar. Pero como te he dicho, en el Ecuador todavía no se ha desarrollado mucho esa idea, entonces los jóvenes son los que pagan el precio. Además, en el Ecuador ellos miran a la idea de que el papá es la cabeza del hogar como patriarcado. No, ¿cómo así? ¿Vamos a regresar a la Edad Media o qué? ¿Cómo así que está machista? Bueno, ¿y a dónde nos ha llevado el matriarcado? También hay una realidad nacional muy importante, la ausencia del papá. El papá está fuera de casa, puede ser que él está trabajando todo el día, tiene dos trabajos, o está fuera del país, trabajando como un banco central, enviando dinero nomás, pero no enseña nada a los jóvenes. Entonces, la realidad nacional en este aspecto afecta mucho a los jóvenes. Lo que puedo aconsejar, por si acaso un joven nos está viendo, es apegarse a la Biblia. Tu refugio sería la Biblia. Eso es lo ideal. En la Biblia te va a enseñar todo, porque al final y al cabo, el papá no puede decir todo, la mamá no puede enseñar todo, pero al fin y al cabo, la Biblia es donde Dios habla a la persona. Es lo que siempre yo digo a mis jóvenes en el colegio, no dejas la Biblia.
no dejas de leer la Biblia. Siempre Dios te va a hablar a través de la Biblia. Lo que no te enseñaron sus padres, te lo va a enseñar la Biblia. Apégate a la Biblia, apégate a la Biblia y apégate a la Biblia. Es el consejo que yo puedo dar a los jóvenes porque en la Biblia, fíjate que el escenario no es tan oscuro porque los jóvenes de hoy día tienen una ventaja muy importante, ser autodidacta, como ellos eh, tienen más contacto con las redes, también ellos pueden ser autodidactas. Él o ella pueden enseñar a sí mismos de manera más rápida, ¿ya? Así que, o sea, hay algún joven que nos está viendo, yo lo recomiendo mucho aprender la Biblia. Buenas noches. Disculpen que Buenas entre un poco noches. atrasado. Buenas. Estuve en una reunión anterior de la comunidad, pero me parece tan acertado los conocimientos que están, perdón, compartiendo el hermano Ibrahim sobre la situación del país, pero que tenemos que también hacer una culpa dentro de la iglesia, debido a que lamentablemente el trabajo pastoral a nivel de la FEDEC o de la educación en el país, a nivel de colegios católicos y además de colegios no católicos o de confesión laical o fiscal. Hemos perdido el horizonte en este tema, ya que usted lo está expresando muy bien generacionalmente, del tema de la falta del patriarcado y ahora un matriarcado al otro extremo y todo lo que estamos viviendo. Alguien planteó antes una pregunta muy interesante que usted dio una respuesta, me parece muy sabia en el sentido de los docentes. Y creo que ahí yo no sé cómo está trabajando la iglesia a nivel del país o como conferencia episcopal ecuatoriana en las diócesis, en las parroquias o movimientos sobre el tema de la catequesis y también el tema de la formación de los pedagogos o líderes a nivel ya del estudio de las escrituras como tal, donde usted sugiere muy bien el tema de fortalecer no solamente los conocimientos de los profesores, sino la vida espiritual de los profesores. Creo que va de la mano, ¿no? Como profesor, sabemos la vida de los santos, nos invitan los grandes pensadores como Santo Tomás, San Agustín, eh, San Vicente de Ferrer, bueno, todos estos grandes sabios y pensadores y reformadores de la educación católica, me parece que uno de los temas más álgidos es la vida espiritual dentro de los formadores o directores espirituales y también la situación de la formación a nivel de la Biblia, de los aspectos de la ética. Creo que habría que haber una reunión pastoral sobre este tema para revisar cómo se está llevando esto y tener encuentros con profesores, así como se hace con los catequistas, ¿no? Pero también que son profesores, porque los catequistas son también profesores, pero también ya los profesores a nivel de escuelas, colegios y universidades, porque hay mucha confusión también dentro de la iglesia con ciertas ideas o criterios que no van de acuerdo con el catecismo ni la sana doctrina. Entonces yo creo que habría que hacer como un sínodo pequeño sobre este tema de la educación con los profesores, en la vida espiritual y en la vida formativa, ya que siempre los profesores se respaldaban con los padres de familia, así sean, bueno, ya viviendo 40 o 50 años atrás en los cambios que nos ha tocado vivir en el país, es donde los profesores se amparaban totalmente en el apoyo de los padres y los padres confiando en los profesores en un apoyo en la formación de los hijos. Entonces, creo que habría que buscar los mecanismos, hablando con el cardenal, con el arzobispo o con los sacerdotes, para poder llevar este aspecto importante en los docentes, porque de ahí deriva, donde hay buenos profesores o profesores con espíritu espiritual o que busquen realmente madurar, van a venir estudiantes que van a venir en la misma formación. Usted hablaba del testimonio, del ejemplo, pero eso carece porque no hay vida espiritual.
Y cuando no hay vida espiritual, no puede haber lo demás. Puede haber un conocimiento intelectual, teológico y filosófico, pero no hay un cambio de vida, es decir, no hay conversión. Entonces, para que realmente tengamos una reestructura, tiene que haber una reforma. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hablaba sobre ya no solamente evangelizar a los y anunciar el evangelio a los países donde no hay presencia católica, muy poca, sino reevangelizar a los mismos católicos. Entonces, es un doble trabajo, el reevangelizar a los católicos y anunciar el evangelio a los que no han recibido el anuncio. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, me parece fantástico lo que ha compartido y ojalá que pudiéramos tener una posibilidad de llevar esto al arzobispo o al cardenal y hablar sobre este tema de los docentes. Y yo le voy a ser sincero, yo he vivido unas situaciones muy difíciles y muy complicadas dentro también de los mismos seminarios aquí en Guayaquil, donde se daba una enseñanza y era contraria totalmente a lo que se dice en la vida práctica. Entonces hay una dicotomía en este aspecto. Entonces creo que debe haber una reforma, comenzando por ahí, en la vida espiritual y obviamente en el tema de la formación. Entonces creo que, perdón, este, debería haber una reunión pastoral sobre este tema, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba Monseñor Bolívar Jaramillo, que estaba encargado de la FEDEC hace muchos años, y él estaba muy preocupado de este tema de la docencia y de todo el tema